Hoy vamos a hablar de un tema raro. Vamos a hablar de la sabiduría de los otros. O sea, la sabiduría de aquella gente que realmente se ha ocupado de aprender cosas que nosotros ignoramos. La gente que puede ser para nosotros un motivo de influencia y un caudal, una fuente de información y de conocimiento que nos puede cambiar la vida. Y que nosotros muchas veces ni siquiera valoramos o no tomamos en cuenta o no consideramos para muchas cosas de la vida escuchar lo que tienen la sabiduría de los otros. Un tema bastante apasionante porque es un tema que nos rodea y que nosotros generalmente no le damos mucha importancia, sobre todo en el campo político, que es donde realmente se debiera darle importancia para capitalizar la sabiduría de los otros. Un tema hermoso, un tema para desentrañar en profundidad y para recoger posibles enseñanzas. Así que vamos a intentar a ver si averiguamos algo. Por ejemplo, aquí mismo hay muchos de ustedes que saben un montón de cosas importantísimas que yo no sé y que sería importante y demasiado atractivo aprenderlas o conocerlas o escucharlas, porque son experiencias distintas, porque son tránsitos para arribar a conocimientos que uno no ha tenido oportunidad de lograrlo, o porque simplemente han sido transmitidas por gente que realmente ha pasado por la vida tuya y que te dejó una enseñanza que puede ser un familiar tuyo, un padre, un hermano, un amigo, o a un profesor, o qué sé yo. Siempre hay cosas demasiado importantes que uno se queda con ellas para siempre. Y en el caso mío, por ejemplo, si yo me comunico contigo, vos poseés ese conocimiento, esa sabiduría que a mí me falta, que yo carezco. Y entonces fíjate la importancia que es la sabiduría de los otros. Es decir, escuchar a los otros. Pero también nosotros debemos aprender algo que realmente no lo tenemos muy aprendido. Somos bastante deficientes en un tema fundamental para la vida, para triunfar, para adquirir conocimiento, que es escuchar, aprender a escuchar. Nosotros no hemos aprendido a escuchar. Nosotros somos muy prolíferos en manifestarnos, en hablar, en comunicar, pero no somos propicios a escuchar. Y a veces nos perdemos grandes oportunidades de aprender cosas por no escuchar o por interrumpir a uno que está empezando a hablar. Yo lo veo con mucha frecuencia en la televisión. Alguien a veces empieza a hablar un tema extraordinario, que uno que está viéndolo se apasiona, porque dice, caramba, un tema que yo tengo curiosidad por aprender. Y el interlocutor, o sea, el periodista, el aficionado, el que no sé qué, lo está entrevistando, lo interrumpe. Y nos quedamos nosotros con la posibilidad de haber aprendido algo que realmente es importante en relación a todas las estupideces que después se escuchan en la misma conversación. Pero no creas, también a veces la sabiduría de los otros produce un poco de envidia, o sea, como que uno se siente desplazado, descolocado, sobre todo en una reunión donde mucha gente creía que vos sos la expresión, la estrella de la reunión, y vos vas a esa reunión con la convicción de que vos vas a dar una plática, una conversación, una charla que vas a deslumbrar a todo el mundo. Y por ahí aparece un desconocido y toca un tema que deslumbra a todos, incluso a vos deslumbra. Y te da un poco de resquemor, porque decís, hay gente que sabe más que yo. Y claro, hay gente muchísimo más sabia que nosotros. Generalmente nosotros sabemos una parte minúscula de la sabiduría que se requeriría haber aprendido. Y entonces esto me trae a un recuerdo de Perón, porque siempre Perón era tan espléndido, tan amplio, que en todo campo siempre él tenía una actividad participativa. Dice, el hombre sabe tanto como recuerda. Es decir, no solamente tu sabiduría es porque es una cosa innata en vos o una virtud superior, sino también obedece a determinadas facultades, a la memoria. El hombre sabe tanto como recuerda, decía Perón, y procede como tan bien informado esté. Es decir, si vos tenés buena memoria,
y vos podés ser un sabio, porque un tipo que ha leído miles de libros y que tenga buena memoria, yo conozco gente que hasta recita párrafos de memoria. Es decir, es admirable. Yo he conocido en el ambiente artístico, cosa curiosa, porque son ramas que uno va a ir explorando. Yo conozco en el ambiente artístico gente que memoriza un texto de 50 páginas en 2 días, en un día o 2. Increíble. Tiene una memoria, un poder retentiva tan grande que es asombroso. Es una virtud. O sea, ya esa es una sabiduría extra, porque tenés el privilegio de que podés almacenar la sabiduría. Sos como una especie de biblioteca virtual andante. ¡Qué maravilla! Es para envidiarlo. Pero también la sabiduría y el conocimiento de los otros, lo que los otros conocen y saben, y muchos son grandes profesionales, en todos los órdenes de la vida, son también a veces motivo para que se prestan para la especulación. O sea, hay gente muy astuta y hábil que utiliza la sabiduría de los otros para sus menesteres, ya sean mezquinos, perversos, malditos o virtuosos. Eso depende de muchas circunstancias. Nosotros hoy vamos a tratar de ver cómo se pudiera utilizar la sabiduría de los otros en beneficio no de uno personalmente, sino en beneficio de un núcleo social, de un pueblo, de una sociedad, de un país en problemas como es el nuestro. Nosotros, ¿cómo pudiéramos hacer para capitalizar la enorme sabiduría que está en la cabeza, en la mentalidad de muchísimos argentinos y que hoy dispersos conforman una nada? O sea, no ninguna opción para nada. Y que si nosotros tuviéramos la facultad, la inspiración de reunirlos, de buscarlos, pudiéramos lograr realmente resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque el desencuentro de una sociedad es el que aísla a la sociedad de las realidades que giran alrededor. O sea, las realidades argentinas no son las que pasan adentro de la Argentina, sino las realidades de la Argentina se componen con las realidades externas y sus resultados ingieren directamente en los intereses nuestros. Entonces, ahí sí sería requerida la sabiduría de los otros. Y específicamente vamos a hablar de nosotros los peronistas, porque nosotros somos una opción en el conjunto de la nacionalidad, del colectivo social argentino. El peronismo tiene una cantidad de virtudes misteriosas, que no es tanto misterio si uno analiza, pero bueno, que está propenso a gobernar y gobernar por el tiempo futuro que sea, con intervalos de caída y nuevo surgimiento. Pero el peronismo tiene una opción sobre todos los demás movimientos políticos muy grande porque ha identificado la necesidad del hombre, la necesidad de la sociedad, que es la búsqueda de justicia, o sea, que es uno de los bienes preciados más mezquinos, la independencia, que es una cosa que está en permanente disputa, la independencia, y la soberanía que es, todo el mundo está expuesto a una colonización directa o indirecta. El peronismo tiene en su acervo, en su fundamento, anticuerpos para esas 3 opciones que son determinantes en la vida de una sociedad. Entonces, la sabiduría de los otros, volcadas hacia el peronismo, pudieran producirnos milagros si nosotros tuviéramos la inteligencia de poder aplicarla con la magnitud que los hechos requieren. Por lo tanto, el conocimiento, para hacerlo efectivo, requiere del auxilio de la sabiduría. Y entonces el auxilio de la sabiduría, ¿cómo se explica? Y yo tengo un problema. Yo tengo un problema que es el problema de la pobreza, por ejemplo. Mi conocimiento
Yo tengo conocimiento de que la pobreza es un flagelo, falta de trabajo, falta de un ordenamiento social, falta de inversión, en fin, falta de crear un mercado real, realmente un mercado que absorba la producción, distribución, en fin, todo el mecanismo, toda la cadena de producción. Yo tengo el conocimiento de eso. Yo sé que la gente sufre porque los precios son caros. Yo tengo el conocimiento de que no hay trabajo porque no hay forma, las fábricas no se multiplican, al contrario, cierran. Yo conozco todo el problema. Porque lo conozco, porque soy político, porque estoy enterado, porque los periodistas, todo el mundo me habla. O sea, estoy empapado de conocimiento, pero me falta la sabiduría. Es decir, no sé cómo resolverlo. Fíjate vos, yo te conozco todo el problema, pero me falta lo principal, no tengo cómo resolverlo. O sea, la sabiduría que requeriría para hacer un estudio y verificar los orígenes del problema y ofrecer la alternativa para resolverlo, eso no lo tiene el conocimiento, eso lo tiene la sabiduría. Entonces, la sabiduría, ¿dónde está? Y la sabiduría está en los otros. Entonces yo tengo que escucharlos a los que saben y entonces mi conocimiento convocarlos. Ese es el conocimiento que yo uso. Bueno, yo conozco el problema, entonces voy a convocar a los que saben y ahí viene la parte mía, los voy a organizar. Ellos individualmente no son nada. O sea, son extraordinarios como individuos, por lo que saben, pero colectivamente, en beneficio de un proyecto, no existen. Hay miles de gente con capacidades extraordinarias en Argentina que no están produciendo ningún beneficio porque están solos. Saben mucho, escriben un libro, pero no realizan. Entonces yo, político, con conocimiento, con capacidades, llamo a los sabios, a los que saben, a los que tienen la sabiduría y los organizo. O sea, organizo una institución que, por ejemplo, se dedique a estudiarme el problema de la pobreza en Argentina. O sea, todo el mundo habla de pobreza en Argentina, pero no hay un estudio cómo resolverla. Y si ahí no se conoce, porque si se conociese y si hubiese un estudio consensuado y realmente serio, se hubiera podido poner en práctica. También puede ser que no se ha puesto en práctica porque afecta a determinados intereses. Pero todo eso te lo va a dar el que sabe, el que tiene el conocimiento del problema, el que te lo va a analizar con números y te va a dar todas las alternativas. Porque no solamente el que sabe te va a dar la solución, primero te va a dar todo la aproximación de por qué se originó el problema, qué es lo que hubiera que hacer para intentar realizar una contrapropuesta para revertirlo, y si hay capacidades en el medio, por ejemplo, tecnologías o financiamiento, o si hay mercado para determinada industria que podemos sugerir. O sea, la sabiduría de los otros tiene posibilidades de acceder a todo eso, es decir, una especie de radiografía del cuerpo social. En vez de una radiografía del cuerpo humano, donde te ven por dentro los que está afectado, esto sería una radiografía del cuerpo social de la República. Y entonces, esa asociación, ese equipo, ese grupo, esa planta de estudio que puede ser una universidad o algo, te trae un estudio pormenorizado de toda la problemática. Es una solución que te la otorga la sabiduría, no el conocimiento. Estamos entendiéndonos, ¿no? Por lo tanto, cuando vos oigas a alguien que hable de un proyecto del gobierno, inmediatamente fíjate quién es el que está detrás del proyecto. Si el gobernante, el que está al cargo del Ejecutivo o el ministro, no te presenta un equipo de estudio de la problemática, tal proyecto no existe. Es un voluntarismo, es una expresión de deseos, es el conocimiento puesto en práctica sin validación científica.
sin estudio, sin cálculos. O sea, es una especie de voluntarismo. Cuando vos ves que un gobierno empieza a hacer cosas que son de cajón intrascendente, te das cuenta que detrás de ese gobierno no hay un proyecto de país. Un proyecto de país fundamentalmente se estructura con la base sólida de la sabiduría de toda la población. La sabiduría. Y entonces esa sabiduría se va ordenando en estancos para que en cada sector de la problemática del país haya un estudio de factibilidad. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuánto tiempo necesita tener preparado las soluciones? ¿Cómo las puede proyectar en el tiempo? ¿De dónde van a surgir los recursos para su financiamiento? ¿Cómo va a ser el mercado que esa producción se vaya a realizar? Y así sucesivamente toda la cadena de ese desarrollo. Si por el contrario, si dicen, en tal lado vamos a crear fuentes de trabajo, vamos a... Una fuente de trabajo que no tenga destino el trabajo. El trabajo es una construcción de algo. Quien trabaja está construyendo algo para producir un determinado resultado. Entonces, si la construcción del trabajo no produce un determinado resultado y tiene un destino, y eso no tiene duración en el tiempo, no tiene posibilidad de solucionar absolutamente nada. Puede ser un espasmo, puede ser un instante, un momento, pero no es una solución. De ahí deducimos que cualquier gobierno que se presente, y en el caso como se va a dar ahora, se amontonen por intereses personales, personajes que pueden llegar a la conducción, nosotros sabemos que eso no garantiza absolutamente nada. O sea, el que ahora se junte un peronista que estaba en contra de Cristina con otro que es a favor y que no sé qué, o sea, es un arreglo espurio entre individuos. Pero no hay un proyecto de país que un grupo que acceda al poder está determinadamente armonizado como para producir resultados y beneficiarte a vos. O sea, vos que sos el pueblo, que estás esperando el alumbramiento de una que te sorprenda. ¿Cómo te va a sorprender un grupo de improvisados que llegan por espanto, se arreglan para ganar una elección? Ah, después van a hacer el proyecto. No, ¿te imaginas? Bueno, esa es la Argentina actual. Porque los que saben no han sido convocados en ningún momento. Los únicos convocados son los sinvergüenzas, piratas, ladrones o incapaces, ineptos políticos que andan merodeando, porque dicen, y te los califico así, descalificándolos, porque no son serios, porque dicen ser peronistas, pero nada de lo que el peronismo lo tiene como doctrina filosófica y como fundamento lo aplican. O sea, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Jamás, primero son ellos. La patria es si acaso sobra tiempo. Todo esto te tiene que servir a vos como base fundamental para cuando vayas a tomar tus decisiones políticas, ahora pronto que se van a dar. Vas a ver que se va a juntar fulano, todos arreglos espurios, nada honesto. Ninguno que haga un arreglo ahora es honesto. Lo están haciendo por conveniencia personal y se están repartiendo puestos ya antes de llegar al gobierno. Lugares donde ellos van a medrar y van a hacer grandes negocios. Pero no están pensando en construir un dique, construir una hidroeléctrica, traer grandes inversiones para desarrollar la Patagonia, poner una línea ferroviaria a lo largo de todo el país, desarrollar el tren patagónico, canalizar ríos, en fin, dragar puertos y hacer nuevos puertos, hacer una flota mercante. Nada de eso, educación, nada de eso tiene esta gente que anda buscando juntarse ahora, lo tiene como proyecto prioritario para resolver el problema tuyo.
Andan pensando en cómo se juntan ellos y el dólar y eso nada más. O sea, son mentes minúsculas. Por eso nosotros, desde este espacio, podemos denunciar y enunciar las incapacidades de ellos. Por eso nosotros podemos hacerlo, porque los estamos viendo. Y entonces, si esa gente tuviera realmente capacidad intelectual, primero, porque eso es una de las cosas, ya estuviera pensando en un proyecto de país. El proyecto de país es el que ordena todo. Si hubiese un proyecto de país detrás de un conductor, de un dirigente, la gente se pliega automáticamente a eso, contra viento y marea, porque se ve identificado, porque se ve integrado al proyecto, se ve integrado a lo que va a hacer, y un proyecto indicaría qué es lo que se requiere, cómo se va a hacer, cómo se va a financiar y qué destino va a tener ese proyecto. No hay nada ahora. Ahora tenemos a Macri en el gobierno y un montón de gente que está en contra de Macri. Y que dice que se va todo, que se va a quemar todo, que viene Cristina, que lo salva, que no... Es nada, es una mentira que nosotros mismos nos hemos impuesto para sobrevivir, porque no hay nadie que nos hable en serio, con propiedad, y que nos diga cuál es el camino. Entonces, los que saben están ahí, los tenemos a disposición nuestra. El conocimiento, hay mucha gente que tiene conocimiento en el país, y los profesionales están esperando que le ordenen una tarea. Las universidades están al pedo, porque no están planificando nada. Acá todas las universidades de este país están planificando el destino del futuro del país, todas. Y hay proyectos acá amontonados por millares. O sea, una universidad debe cumplir esa misión, esa función, fundamentalmente. En fin, hoy quería traerte una visión distinta de cómo yo veo la política. Y la ventaja que yo tengo es que yo no soy político. Entonces puedo verlo con claridad meridiana, lo que está bien y lo que está muy, muy mal.